Bien, se da comienzo esta audiencia sobre el acuerdo extrajudicial número 21 del año 2021, acuerdo al que llegaron la Fiscalía Nacional Económica y la empresa de transporte ferroviario S.A. Ferronor. Tiene la palabra la señora relatora. Entonces doy inicio a la relación del acuerdo extrajudicial número 21 de 2021 entre la Fiscalía Nacional Económica y Empresa de Transporte Ferroviario S.A. El 11 de febrero de 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 39, letra ñ del Decreto Ley número 211, la Fiscalía Nacional Económica y Empresa de Transporte Ferroviario S.A., en adelante Ferronor, sometieron a aprobación al tribunal un acuerdo extrajudicial suscrito el 9 de febrero de este año, con el objeto de cautelar la libre competencia en el mercado de atraviesos de la vía férrea y paralelismos y apoyos a esta misma. Ferronor, y el contexto de todo esto de la investigación de la Fiscalía rol número 2425-2017. Ferronor es una sociedad anónima cerrada que desarrolla el giro de transporte ferroviario en la zona norte del país. Su red se compone de una línea principal de trocha métrica entre la estación de Iquique, en Tarapacá, y la estación de La Calera, en Valparaíso, así como un conjunto de ramales, principalmente transversales. En conjunto forman una red que conecta los puertos y los centros mineros, industriales y productivos del norte de Chile. Ferronor también tiene conexión con las redes ferroviarias de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil a través del ramal internacional Augusta Victoria Socón. La principal actividad de Ferronor es el transporte de carga ferroviaria. Dentro de los servicios asociados a su actividad, Ferronor otorga a solicitud de los interesados autorizaciones de atraviesos, paralelismos y apoyos a la vía férrea. Atravieso es toda obra que cruza la vía férrea en cualquier dirección de un lado a otro, ya sea de forma subterránea o aérea. Paralelismos, todo elemento extraño a la infraestructura y operación ferroviaria que pasa por la propiedad de la empresa ferroviaria que se instala de manera longitudinal a través de la faja vía. Apoyos son los sistemas de sujeción física de instalaciones de red de los usuarios en postes de ferrocarriles. En marzo de 2012, la Fiscalía inició la investigación relacionada al mercado de atraviesos, paralelismos y apoyos en las zonas norte del país y constató lo siguiente. En primer lugar, que Ferronor tendría un monopolio en la prestación de servicios de atraviesos de la vía férrea de su propiedad y que para los agentes económicos que requieren atravesar dicha vía férrea, el servicio de atraviesos prestado por Ferronor constituye un insumo esencial que carece de sustitutos o alternativas, lo que daría lugar al riesgo de que Ferronor pueda abusar de su posición. Ante ello, concluye que las tarifas que fije Ferronor por estos servicios deben ser transparentes, objetivas y no discriminatorias. Estos requisitos fueron impuestos a EFE por este tribunal en la sentencia número 76 de 2008. Criterios similares siguió el acuerdo de conciliación entre la Fiscalía y EFE, que estableció un reglamento de cobro por la prestación de servicios de atraviesos de dicha empresa. El procedimiento que aplicará Ferronor en fijación de tarifas sigue este reglamento de EFE. Habría sido elaborado con el apoyo de terceros expertos e independientes y trata de servicios de atraviesos similares a los entregados por EFE, sin perjuicio de que los costos de prestar el servicio son distintos debido a diferencias en la forma de administración de las empresas y a particularidades de las vías férreas. Ferronor aseveró que elaboró y que ha aplicado su modelo tarifario de buena fe y bajo la convicción de estar actuando conforme a la normativa de libre competencia, mostrando total disposición para realizar las modificaciones que fueren necesarias a sus políticas, condiciones y procesos comerciales. Con este objeto, y sin que haya un fuerte reconocimiento de responsabilidad respecto a eventuales infracciones a la libre competencia, Ferronor implementará una serie de medidas que se detallan a continuación. El acuerdo consta de 9 cláusulas e incluye 3 anexos que forman parte del mismo. El anexo número 1, el manual para el procedimiento de autorizaciones de atraviesos y cruces, que incluye tarifas por definir, según se indicará más adelante. El anexo número 2, que incluye un listado de actividades o servicios tarificados. Y el anexo número 3, que consiste en el manual para el procedimiento de autorizaciones de atraviesos y cruces, que contiene las tarifas transitorias que se están aplicando actualmente. Ferronor en el acuerdo se obliga a establecer y cobrar tarifas de atraviesos transparentes, objetivas y no discriminatorias. Para estos efectos, implementará las siguientes medidas. En primer lugar, establecer un procedimiento para solicitar y prestar el servicio de atraviesos, así como para determinar los precios asociados a cada una de las actividades y parámetros listados en el anexo número 2. Para estos efectos, se utilizará el documento denominado Procedimiento de Autorizaciones para Atraviesos y Cruces de Empresa de Transporte Ferroviario S.A., contenido en el anexo número 1. Actualmente está aplicando el procedimiento y las tarifas establecidas en el anexo número 3,
los que tendrán vigencia hasta la determinación de las nuevas tarifas fijadas por los consultores, según se explicará más adelante. El procedimiento y sus bases técnicas están y estarán disponibles en la página web de la compañía en un lugar visible y de fácil acceso. La tarifa corresponderá a la suma de los siguientes costos, según se indica en los anexos número 1 y 3. El pago inicial y el pago anual. El pago inicial incluye una revisión inicial que remunera las actividades correspondientes a la revisión del proyecto, análisis de factibilidad y determinación de horas adicionales, si fuera el caso, y la aprobación del proyecto, que remunera las actividades correspondientes a la revisión del proyecto durante su ejecución, incluyendo las coordinaciones necesarias con la unidad de tráfico, y adicionalmente incluye un cobro por uso de terreno durante la construcción, valorizado según avalúo fiscal. Por su parte, el pago anual incluye una revisión anual, que incluye los costos asociados a las revisiones anuales practicadas sobre la totalidad de las autorizaciones concedidas, los gastos generales, que son aquellos asociados a sugerencia de patrimonio, que es la involucrada en la administración de las autorizaciones y los costos del área de facturación y cobranza, una indemnización por uso de faja, se realiza una valorización de la superficie de la faja vía, que es afectada por el atravieso o cruce, y se considera un canon anual equivalente al 6% real de la valorización. Y por último, la incobrabilidad se estima en un 4% del pago anual, y se aplica solo en aquellos casos en que el solicitante no haya optado por realizar el pago en una sola cuota al inicio de la autorización. Por otra parte, se contemplan tarifas adicionales que no siempre aplican, sino que dependen del tipo de proyecto y circunstancias especiales. Estas incluyen reducciones de velocidad, mayor mantenimiento de vías en cruces a nivel y revisiones adicionales que se descomponen como se indica en la lámina. Como segunda medida, Ferronor se obliga a designar como consultores independientes a Ronaldo Bruna y Andrés Gómez Lobo, en adelante consultores, para que emitan un informe económico, el informe, que revise las actividades y parámetros a tarificar que se encuentran listadas en el anexo número 2. En el informe, los consultores deberán revisar o establecer las tarifas o valores enumerados en dicho listado en base a los costos de la empresa, a un modelo de empresa eficiente u otro modelo de tarificación que estimen pertinente. Los consultores no podrán modificar el procedimiento, sino únicamente revisar la justificación económica de los precios por los diversos conceptos. El plazo de entrega del informe es de 90 días hábiles desde que el acuerdo esté firme y ejecutoriado. Se podrá extender por 30 días hábiles adicionales y toda la información requerida por los consultores debe ser enviada con copia a la Fiscalía. Las tarifas que definirán los consultores y su valor transitorio son las que se muestran en la lámina y corresponden a la revisión inicial, el costo de aprobación del proyecto, la revisión anual, los gastos generales, el mayor mantenimiento de vías en cruces a nivel, las revisiones adicionales y las garantías. La tarifa de revisión inicial, por ejemplo, depende de si el atravieso requiere o no refuerzo de vías, la distancia desde Santiago y si se requiere la intervención de la unidad técnica. Por otra parte, las tarifas de las revisiones adicionales dependen únicamente de la distancia desde Santiago del atravieso. En tercer lugar, Ferronor se obliga a ajustar el procedimiento y especialmente las tarifas que actualmente cobra a los parámetros señalados por los consultores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del informe, publicando un nuevo procedimiento en su página web. En cuarto lugar, vencido el plazo y una vez ajustadas y publicadas las nuevas tarifas, Ferronor deberá aplicarlas a sus nuevos clientes. Los contratos ya firmados, cuyos pagos no se hayan devengado, darán la opción de mantener el precio pactado o ajustarse a los nuevos parámetros según decida el cliente. En caso que éste no ejerza expresamente la opción, se entenderá que opta por la tarifa pactada en el contrato. En caso de optar por las nuevas tarifas, la empresa deberá pagar o descontar de los pagos futuros el exceso pagado entre la fecha en que entraron en vigencia las nuevas tarifas y aquella en que el cliente ejerció la opción. En quinto y último lugar, el acuerdo establece que los honorarios de los consultores serán pagados íntegramente por Ferronor. Sin perjuicio de lo anterior, los consultores actuarán en todo momento con la debida independencia e imparcialidad en la determinación de los parámetros y valores del informe. Las partes manifiestan que los términos del acuerdo constituyen medidas que a su juicio permiten prevenir de forma adecuada, proporcional y oportuna los riesgos detectados por la Fiscalía en su investigación. Por último, en cuanto a la vigencia de las tarifas, Ferronor se obliga a no modificar las tarifas determinadas por los consultores en el informe y contenidas en el procedimiento durante un periodo de 3 años contados desde que la resolución que apruebe el acuerdo se encuentre firme y ejecutoriada.
Transcurrido ese plazo, toda incorporación de nuevos conceptos de cobro a los ya establecidos en el procedimiento o que modifiquen de alguna manera la tarifa fijada por los consultores deberán basarse en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Estas modificaciones deben ser puestas en conocimiento de la Fiscalía con 60 días de anticipación a la fecha de su implementación, conjuntamente con todos los antecedentes pertinentes necesarios y suficientes que respalden la modificación. Lo anterior, en todo caso, no obstará a que Ferronor pueda implementar los nuevos conceptos de cobro sin perjuicio de las prerrogativas propias que la Fiscalía o el Tribunal puedan ejercer al respecto. Con esto concluye la relación, señor presidente. Puede intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 25 minutos. Con la venia del señor presidente, comparece por la Fiscalía Nacional Económica Fernanda Villena Herrera. En esta oportunidad nosotros hablaremos acerca del acuerdo extrajudicial suscrito entre la Fiscalía Nacional Económica y la empresa de transportes ferroviarios En Adelante Ferronor. Bueno, honorable tribunal, antes de iniciar nuestra presentación, quisiéramos señalar que Ferronor presta un servicio que actualmente, y que ha sido reconocido por este tribunal como monopólico, el servicio de atraviesos. Dicho servicio es necesario y es imprescindible para que otras empresas puedan desarrollar su actividad económica, como por ejemplo las empresas de telecomunicación. La relevancia de esta presentación, la relevancia de este acuerdo extrajudicial, radica en que actualmente se está desplegando en todo el territorio nacional 10.000 kilómetros de fibra óptica nacional. Atendido el estado de pandemia que nos afecta, es necesario, y dada las características del servicio que le acabamos de mencionar y que requiere atravesar por las vías de Ferronor, es que se requiere cierta celeridad para que se pueda, en el fondo, desplegar esta infraestructura. Es por ello que la Fiscalía decidió firmar un acuerdo extrajudicial con la empresa de transporte ferroviario. Bueno, en cuanto al contenido de nuestra presentación, señalaremos primero algunos antecedentes de Ferronor, analizaremos después el mercado, veremos los servicios que presta Ferronor y también haremos principal hincapié en el mercado relevante que está definido para el servicio de los atraviesos. Veremos que el servicio de atraviesos es conocido por este honorable tribunal como por su antecesora, la Comisión Resolutiva, quien ha manifestado varios precedentes respecto de esta materia. Veremos luego la investigación de la División Antimonopolio y los resultados que se dio de fruto de esta investigación, para luego señalar que Ferronor aplicaba unas tarifas durante el año 2008 que fueron la causa por las cuales este tribunal condenó a la empresa de los ferrocarriles del Estado en base a tener unas tarifas que no eran objetivas, no eran uniformes y eran evidentemente discriminatorias. Luego pasaremos a ver el modelo de tarificación actual de Ferronor, el cual varió desde un inicio de que prestó la investigación, esto dando aplicabilidad al acuerdo que ha llegado a la Fiscalía Nacional Económica. Veremos luego los fundamentos de este acuerdo y las obligaciones de Ferronor, para cerrar en concreto con el contenido del acuerdo extrajudicial propuesto por esta Fiscalía. Como bien lo dijo la señora relatora, los antecedentes de Ferronor podemos señalar que ella es dueña de las principales líneas del norte grande del país, principalmente desarrolla el giro del transporte ferroviario, según lo dispuesto en su ley, que es la 18.871. Como se ve en la imagen, la red de Ferronor se compone de una red principal y de ramales. En definitiva, la red de Ferronor corta el norte grande del país en dos. La red de Ferronor conecta puertos, centros mineros, industriales y productivos, todos del norte grande. El principal servicio prestado por Ferronor es el transporte de cargas, sin perjuicio de lo cual presta como servicios accesorios los servicios de atraviesos, paralelismos y apoyos a la vía férrea. Estos servicios, los de atraviesos, paralelismo y apoyos, corresponden a servicios ofrecidos por distintas empresas ferroviarias a terceros que necesitan atravesar o poner en paralelo cables, ductos o cualquier obra sobre o bajo la vía férrea para prestar distintos servicios, como pueden ser los de agua, electricidad, telecomunicaciones, en fin. En la imagen podemos apreciar un atravieso que tiene el carácter subterráneo. El atravieso, como se ve, es aquel que cruza en horizontal una línea férrea y que puede ser tanto subterráneo como aéreo. En la imagen de ahora vemos un paralelismo. Un paralelismo es aquella obra que va en paralelo a la vía férrea, que generalmente va por carácter subterráneo. Es los puntos que se ven en rojo, aquello que está en circunferencia. Posteriormente, tenemos un apoyo. El apoyo, al igual que un paralelismo, va en paralelo a la vía férrea. La diferencia con el paralelismo es que la infraestructura se apoya en los cables que generalmente van paralelos que acompañan en paralelo a la vía férrea. En cuanto al mercado relevante, la investigación de la Fiscalía definió que era el mercado de servicios de atraviesos.
se constata que el tamaño de este mercado es un tamaño pequeño, que es aproximadamente 950 millones de pesos anuales. ¿Cuál es la importancia de este mercado, la importancia actual y por lo que llevó a la Fiscalía a celebrar este acuerdo? Es que actualmente se está desplegando 10.000 kilómetros de fibra óptica que incluyen el norte de Chile y la red de Ferronor. Esto mediante el decreto supremo número 67 del 2020, mediante el cual el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de su Subsecretaría de Telecomunicaciones, adjudicó el proyecto Fibra Óptica Nacional. Este proyecto beneficiará a diversas comunas, dentro de las cuales se encuentran aquellas por las cuales pasa la red de Ferronor. En cuanto a los precedentes, honorable tribunal, como ya se dijo, este servicio de atravieso, los paralelismos y apoyos ya son conocidos por el tribunal. Es así como ya en 1996 la Comisión Resolutiva a denuncia de la Asociación de Empresas de Servicio Público conoció respecto del mercado de atraviesos. Esta asociación de empresas denunció a EFE en ese momento porque prestaba el servicio de atraviesos de forma abusiva. En dicha oportunidad, la Comisión Resolutiva rechazó en aquella parte donde se demandaba el abuso de las tarifas, señalando que EFE no tenía posición dominante. ¿Por qué señaló que no tenía posición dominante? Pues porque existían sustitutos. Las empresas de asociación de servicios públicos están compuestas por las empresas de distintas empresas de servicios públicos, quienes en sus respectivas leyes sectoriales tienen como sustituto poder constituir servidumbres legales. Pues bien, eso sí fue hasta 2006, en cuyo caso cuando ya GTD demandó a EFE por cobro de atravieso en el sur del país. A diferencia de lo acontecido con la Comisión Resolutiva, se da que no existían sustitutos para GTD y para muchas empresas de telecomunicaciones, en la medida en que ellas despliegan su infraestructura no en virtud de concesiones de servicios públicos, sino en virtud de sus concesiones, de servicios intermedios de telecomunicaciones, lo que no las faculta para acceder a este sustituto que son las servidumbres legales. Es por ello que, y analizando el servicio, que este tribunal determinó que EFE es monopolista del servicio de atraviesos y que eso la podría eventualmente facultar para cobrar tarifas que no obedezcan a criterios de transparencia, objetividad, uniformidad y no discriminación. Es ahí cuando este honorable tribunal ordenó a la empresa de los ferrocarriles del Estado, además de condenarla a una multa a beneficio fiscal, establecer tarifas no discriminatorias, objetivas y uniformes. En dicha oportunidad señaló que cuando modificara el reglamento en virtud de los principios que acabo de señalar, fueran informados a la Fiscalía Nacional Económica, quienes deberían analizar el reglamento y ejercer las atribuciones que en derecho le corresponden. Pues bien, es en este contexto que la Fiscalía Nacional Económica durante el año 2013 presentó un requerimiento en contra de EFE. ¿Qué señaló en ese momento la Fiscalía? Que durante el 2009 en adelante, lo que hacía EFE era cobrar tarifas que no obedecían a los criterios fijados por el tribunal y que eso lograba impactar aguas abajo a los distintos mercados que requerían estos servicios que eran imprescindibles para prestar el servicio, con el correspondiente daño y afectación al consumidor final, a quien le eran traspasados los costos de este servicio cobrado por la empresa de ferrocarriles del Estado. Pues bien, es en este contexto que empresa EFE y la Fiscalía llegaron a una conciliación, en virtud del cual este honorable tribunal aprobó el reglamento se aprueba el reglamento por cobro de servicios de atraviesos. Las nuevas tarifas que se fijaron en ese acuerdo conciliatorio fueron definidas por este honorable tribunal como aquellas que contienen una fórmula de estructura de cobros que elimina los criterios que fueron objetados por la Fiscalía en su requerimiento. También señaló que presentaban condiciones generales para la celebración de convenios marcos, que consideraban un procedimiento de impugnación del valor de las tarifas y que expresaban ex ante los términos en los cobros que se reajustarán y se revisarán. Es por ello que se aprobó el acuerdo suscrito entre la Fiscalía y EFE. En cuanto a la investigación de la División Antimonopolios, nosotros podemos señalar que dados los antecedentes y los precedentes que hemos mencionado durante el marzo de 2017, se da inicio a la investigación ROL 2425-17, cuya investigada fue la empresa de ferrocarriles, la empresa ferroviaria del norte, que es Ferronor. En esta circunstancia podíamos ver que en el país existían dos tipos de tarifas, las cobradas por EFE al sur del país y las cobradas por Ferronor al norte del país. Durante el curso de la investigación de la División Antimonopolio se determinó que el servicio de atravieso constituía un insumo imprescindible para los solicitantes que no poseían sustituto para empresas sin servidumbre legal, como por ejemplo las empresas de telecomunicaciones que atienden infraestructura en virtud de sus concesiones de servicios intermedios. Asimismo, se estableció que en las áreas donde están las redes de Ferronor detenta una posición
detenta el monopolio en el servicio de los atraviesos, necesario para la prestación de servicios, los servicios de telecomunicaciones, gas, electricidad, entre otros. ¿Por qué se dejó fuera de la investigación los mercados de paralelismos y el mercado de apoyo? Porque se determinó, al igual que en la sentencia 76 de este honorable tribunal, que estos poseían sustitutos. Los paralelismos poseen como sustitutos los caminos secundarios y las autopistas que corren paralelas a la vía férrea. En cuanto a los apoyos tienen como sustituto el servicio de apoyo en postes prestados por las empresas de distribución eléctrica y que fue tarificado hace unos años junto al valor agregado de distribución. Asimismo, en la investigación de la División Antimonopolio se determinó que las condiciones de tarificación del servicio de Ferronor eran semejantes a las de EFE durante el 2008, año que vuestro tribunal condenó a la empresa por aplicar tarifas que carecían de objetividad y eran manifiestamente discriminatorias. Con el agregado que en el caso de Ferronor las tarifas no eran públicas. Pues bien, ¿cuáles eran las semejanzas entre las tarifas aplicadas por Ferronor durante el año 2008 y aquellas que fueron aplicadas por EFE durante el 2008? Era en cuanto a la ubicación en atravieso. En ambos casos se distinguía el precio del atravieso según su ubicación, según si en Ferronor si estaba en una estación o si estaba en la faja vía. En el caso del atravieso de EFE, la distinción se hacía según si la zona era urbana o era rural. Esto fue señalado por este honorable tribunal que no tenía relación en costo en su sentencia número 76. En cuanto al número de vías que atraviesa, ambos números de vías, tanto Ferronor, aplicado al inicio de esta investigación, como EFE, cobraban, en principio, cuando atravesaba el número de vías de forma decreciente, lo que podía tener algún sustento en costo. Sin embargo, cuando pasaba de cierta cantidad de vías a otra, el aumento era exponencial. A raíz del mismo antecedente, este tribunal concluyó que se trataba de valores que no tenían fundamento en costo. Finalmente, en ambos casos, en Ferronor y en EFE, se distinguía según el tipo de atravieso. ¿Qué quiere decir esto? Que era más caro el atravieso que de una fibra óptica que el atravieso de una agua servida, en circunstancias que ocupaba el agua servida, ocupaba una mayor área en la red de Ferronor y representaba un mayor riesgo para la empresa. A raíz de eso, este honorable tribunal señaló que no es razonable que los cruces de telecomunicaciones tengan ponderaciones mayores que los de aguas servidas. No se explica la distinción entre ponderaciones de atravieso de pares de cobre y de fibra óptica. Se producía igualmente esta discriminación entre más caro si era de fibra óptica que si era de par de cobre, en circunstancias que la infraestructura era semejante para los efectos del atravieso. Pues bien, es así como se producían diferencias de tarifas entre los distintos clientes de Ferronor. Otro ejemplo que podemos mencionar es los atraviesos subterráneos de fibra óptica que tenían un mayor costo que uno de línea eléctrica, pero se invertía la relación para un atravieso aéreo, lo cual todo sin ningún sentido económico. Asimismo, existía gran dispersión de precios según el tipo de agua. En el reglamento de EFE, posterior al acuerdo conciliatorio arribado con esta fiscalía, todos se consideraban líquidos no inflamables. Pues bien, durante el curso de la investigación, a raíz del trabajo conjunto que realizó la Fiscalía Nacional Económica con Ferronor, Ferronor modificó actualmente su modelo de tarificación en base a criterios que eran no discriminatorios, que eran uniformes y cuya objetividad será revisada por un experto y tercero independiente. Con la implementación del acuerdo se ponen estas nuevas tarifas que siguen un reglamento, un procedimiento que es similar al de EFE luego del acuerdo conciliatorio aprobado en la causa del 2013. Todo ello, por supuesto, adaptado a la realidad de Ferronor. Así, en cuanto a la ubicación del atravieso, ya no se distingue según esté en faja vía o según esté en la estación, sino que se cobra el arriendo según el avalúo fiscal del terreno. En cuanto al número de vías que atraviesa, los costos son decrecientes a medida que se aumentan el número de vías a atravesar. Y en cuanto a la distinción del tipo de atravieso, aquello que diferenciaba que una tarifa de fibra óptica fuera más cara que una de agua servida, ya no se diferencia según el tipo de atravieso, sino que por la superficie a utilizar de la vía férrea. Es así como Ferronor concordó con esta fiscalía modificar ciertos puntos del modelo actual, cambios que se consolidan en el presente acuerdo extrajudicial y que además establecen un mecanismo para revisar la objetividad de las tarifas mediante una consultoría que es experta y es independiente. Pues bien, en cuanto a los fundamentos del acuerdo extrajudicial, vemos que Ferronor presta de forma monopólica un servicio que carece de sustitutos y que además es imprescindible para que otros agentes puedan desarrollar su actividad económica,
como es el caso de las empresas de telecomunicaciones y el proyecto Fibra Óptica Nacional que nosotros mencionamos en el inicio de esta presentación. Existe de esta manera el riesgo de que Ferronor pueda abusar de su posición, impidiendo una eficiente asignación de los recursos. Atendido lo anterior, es necesario que las tarifas que determinen el modelo de tarificación de Ferronor cumplan con los criterios que ya fueron señalados por este tribunal, que sean transparentes, que sean objetivos y que no sean discriminatorios. En cuanto a las obligaciones que adquiere Ferronor en el acuerdo extrajudicial, la más importante radica en precisamente establecer estas tarifas que sean objetivas, no discriminatorias y transparentes, pero también establecer un procedimiento para solicitar y prestar el servicio de atraviesos, así como determinar los precios asociados a cada una de las actividades y parámetros. Todo esto está listado en el anexo número 2 del acuerdo. Ferronor actualmente está aplicando disposiciones del procedimiento y las tarifas establecidas en el anexo número 3, las que estarán sujetas a revisión por parte de un tercero independiente. Una vez revisadas las nuevas tarifas y en la eventualidad, que puede ser eventualmente, que las mismas fueren modificadas por el tercero independiente y experto, Ferronor deberá aplicarlas a sus nuevos clientes. En cuanto a los contratos que ya hubiese suscrito, dará y deberá dar la opción de mantener el precio pactado en los contratos o deberá ajustarse a los nuevos parámetros según lo decida el cliente. Bueno, así es como se implementará y se implementó este procedimiento, que es similar al TF, en donde se objetiva las tarifas y servicios prestados, llamado procedimiento de autorizaciones para traviesos y cruces de la empresa de transporte ferroviario, el cual está publicado en la página web de Ferronor en un lugar visible y de fácil acceso. Tal como señaló la señora relatora, los consultores que las partes llegaron a acuerdo para que realizara un informe económico independiente y experto son don Ronaldo Gruna Villena y don Andrés Gómez Lobo Echeñique, quienes determinarán la procedencia de las actividades y ajustarán o no las tarifas a los valores efectivos que prestan los servicios de atravieso. Dichos consultores deberán emitir este informe económico, el cual deberá revisar y o establecer las tarifas o valores que se encuentran enumerados en el anexo número 2 del presente acuerdo, en base a los criterios de costo de la empresa o según el modelo de empresa eficiente u otro modelo de tarificación que se estime pertinente y objetivo. Es importante resaltar que en el acuerdo extrajudicial se definen plazos, posibilidad de realizar observaciones, de requerir información por parte de la investigada Ferronor y se establece un formato de entrega. Como se señaló, los consultores deberán entregar a las partes dentro de 90 días hábiles contados desde la resolución que apruebe el acuerdo, quede firme y ejecutoriada. Dicho plazo igualmente se puede extender si es que es necesario por no más de 30 días hábiles. Ferronor puede modificar, al igual que EFA en su procedimiento, no puede modificar las tarifas durante 3 años desde la resolución que aprueba el presente acuerdo extrajudicial. Se encuentre firme y ejecutoriada. Transcurrido dicho plazo, se podrá modificar en base a criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Esto debe ser informado con 60 días de anticipación a la Fiscalía Nacional Económica en caso de que decida realizar alguna modificación. Como se ve, honorable tribunal, lo que se trata de hacer con este acuerdo extrajudicial es darle celeridad a poder desarrollar un proyecto para todo el territorio nacional y de uniformar los costos de los atraviesos para todo el territorio nacional. En definitiva, esto hace que las medidas adoptadas previenen de forma adecuada, proporcional y oportuna los riesgos detectados por la Fiscalía Nacional Económica. Es por ello, honorable tribunal, que se solicita apruebe el presente acuerdo extrajudicial. Muchas gracias. Muchas gracias. Puede intervenir el apoderado Ferronor por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, vengo a alegar en representación de Empresa de Transporte Ferroviarios S.A., en adelante Ferronor, solicitando la aprobación de este acuerdo extrajudicial. Considerando la completa relación efectuada, que no ha existido tampoco oposición alguna a este acuerdo y que es muy difícil que lo pudiera haber, dado que el acuerdo establece condiciones que garantizan mucho más allá de lo que sería exigible en conformidad a la ley, condiciones de precio de atravieso objetivas, transparentes y no discriminatorias, intentaré ser muy breve y alegar en menos de los 20 minutos anunciados. Honorable tribunal, mi representada tiene y siempre ha tenido la convicción absoluta de haber actuado en plena conformidad con las normas de libre competencia en el cobro de atravieso de su línea férrea, que realmente es una actividad absolutamente accesoria a su actividad principal, que le genera muy bajos ingresos. De hecho, el alegato de la representante de la Fiscalía demostró que era poquito más de $1 millón al año, es decir, una cosa bastante menor en cuanto a sus ingresos. Y creo que es muy importante destacar que, a diferencia de lo que ha ocurrido con EFE y toda la jurisprudencia que fue mencionada en el alegato de la Fiscalía, Ferronor jamás ha sido acusada
en sede de libre competencia, jamás ha sido condenada, jamás ha sido sometida a proceso por ningún atentado a la libre competencia. Desde el año 96 AF hubo diversas investigaciones contra Ferronor, no ha habido absolutamente ningún caso de atentado a la libre competencia en que haya sido acusado. Si bien es cierto, cuando se inició la investigación de la Fiscalía Nacional Económica hace más de 3 años, mi representante no tenía un procedimiento de autorizaciones para atraviesos y cruces como el que se está sometiendo a aprobación de este tribunal, y la verdad es que esto se manejaba con criterios propios de una actividad comercial absolutamente accesoria y menor de la empresa. Siempre estimó haber actuado conforme a la ley en esta materia. Y cuando se inició la investigación hace el año 2017, hace más de 3 años, inmediatamente contrató asesoría experta, inmediatamente adecuó en lo que parecía que pudiera ser discutible en su modelo tarifario, que no estaba efectivamente establecido a través de un procedimiento objetivo, aun cuando los cobros sí lo eran. Desde 2007 sus tarifas fueron adaptadas a criterios similares a los impuestos por este tribunal AF. Es decir, se establecieron tarifas con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Luego del inicio de la investigación, Ferronor contrató asesoría experta y preparó el procedimiento de atraviesos que fue plenamente consensuado con la Fiscalía Nacional Económica y se ha acompañado como anexo a este acuerdo extrajudicial. Y en dicho procedimiento no solo se establecen las tarifas y los criterios con que se fijarán estas tarifas, sino también se establece un mecanismo arbitral de solución de controversias si algún cliente estima que no ha recibido un trato justo o que los precios que se cobran no son los adecuados. Es cierto que claramente el procedimiento establece criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios para los cobros, pero alguien podría decir, ¿por qué me cobran esto a mí si yo no estoy requiriendo, por ejemplo, tal servicio? Hay un mecanismo de arbitraje establecido para ello. También se establece claramente la posibilidad de recurrir a la Fiscalía o al Tribunal en caso de cualquier posible abuso, y también, y eso se establece expresamente en el procedimiento, la posibilidad de pedir servidumbres legales si eso fuera procedente, como alternativa que pudiera adoptar el cliente frente a la posibilidad de aceptar las tarifas establecidas en este procedimiento. Y las tarifas, y esto es importante aclararlo, que Ferronor cobra actualmente y desde hace ya varios años, por los atraviesos que establecieron por el equipo, fueron establecidos por un equipo de expertos en tarificación, liderados por el experto en tarificación, en regulación tarifaria, don Rodrigo Tapja, que establecieron las tarifas a fijar por el mismo, de acuerdo a un modelo de empresa eficiente, es decir, el mismo modelo que se utiliza en los mercados regulados, en circunstancias que Ferronor no es un mercado regulado. Y esas son las tarifas que hoy día tiene Ferronor y que están en el anexo 3, que se acompaña a este acuerdo extrajudicial. Y que fueron fijadas con idénticos criterios a los que se utilizan en los mercados regulados. Y eso, recordando que Ferronor es una empresa que no está regulada, y recordando también que la regulación de tarifas solo podría ser impuesta por ley, y eso no ha ocurrido. Es decir, al autorregularse Ferronor, o aceptar autorregularse en la forma que consta en este acuerdo extrajudicial, ha ido mucho más allá de lo que se le podría exigir legalmente. Y lo ha hecho con el ánimo que siempre ha tenido de asegurar que las tarifas fijadas por los atraviesos sean objetivas, transparentes y no discriminatorias. Jamás ha tenido Ferronor intención de afectar la libre competencia, y de hecho sería bastante absurdo que quisiera hacerlo en un negocio que es tan accesorio a su actividad principal y que le genera tan bajo ingreso. Incluso con las tarifas que pudieran ser acusadas como discriminatorias, recibe poco más de $1 millón al año. Es decir, evidente que no tiene ningún ánimo, y por eso un ánimo de afectar la libre competencia o de infringirla, y precisamente por eso, para garantizar aún más aquello que ya está en el procedimiento que está aplicando desde hace casi 3 años Ferronor, Ferronor ha aceptado acordar con la Fiscalía que las tarifas establecidas por Ferronor, como ya decía, de acuerdo a un modelo de empresa eficiente preparado por un asesor externo de Ferronor, como es Rodrigo Tapja, sean revisadas por economistas de reconocido prestigio que fueron propuestos por la Fiscalía Nacional Económica, como son Ronaldo Bruna y Andrés Gómez Lobo, y que son efectivamente personas serias que dan confianza a Ferronor, y que quedan facultados para revisar, modificar y o fijar las tarifas establecidas en el reglamento, utilizando el modelo de empresa eficiente u otro modelo. La verdad es que no importa mucho, pero que sea un modelo que garantice que las tarifas sean objetivas. Ahora, es muy importante, sí, destacar que el acuerdo señala expresamente, y cito entre comillas,
con la venia del señor presidente, que los consultores no podrán modificar el procedimiento, porque ese fue consensuado y discutido cláusula a cláusula con la Fiscalía, sino únicamente revisar la justificación económica de los precios por los diversos conceptos fijados en el mismo. Es decir, no puede revisar cuáles son las actividades que deben ser tarificadas, porque la verdad es que Ferronor, como toda empresa ferroviaria, hay una ley de empresa ferroviaria que impone la obligación de velar por la seguridad de las vías. Se establece en el acuerdo que las tarifas serán obligatorias para Ferronor y que están ya publicadas las actuales, y si hay algún cambio respecto de estas actuales que sea determinado por los asesores externos, se van a incorporar y serán también publicadas dentro de 5 días desde que se emite el informe por estos expertos. Es decir, en un mercado que no está regulado, mi representado no solo ha establecido una política de precios objetiva, transparente y no discriminatoria, lo cual evidentemente le es exigible legalmente, sino que además ha aceptado que tales tarifas, que ya son objetivas, transparentes y no discriminatorias, sean revisadas por terceros independientes designados por la Fiscalía con acuerdo de Ferronor. Este procedimiento, entonces, permitirá a los interesados contar con la información necesaria sobre los precios y requisitos para construir un atravieso, garantizará a los clientes de Ferronor una justificación económica razonable de las tarifas que les son cobradas, asegurará un trato no discriminatorio a todas aquellas personas que se encuentran en una misma situación, establece además, como decía recién, adecuados mecanismos de solución de controversia entre Ferronor y quienes solicitan un atravieso. Por lo tanto, no puede ser más evidente que este acuerdo extrajudicial cautela la libre competencia en el mercado, que es lo que exige el artículo 39, letra ñ del decreto ley 211, y que lo hace mucho más allá de lo que podría serle exigible legalmente a Ferronor, pues sus tarifas quedan autorreguladas con criterios similares a las de un mercado regulado, en circunstancias que no se trata de un mercado regulado. Bien sabe este honorable tribunal que ni siquiera en una sentencia condenatoria podría imponer tarifas determinadas a una empresa, solo podría establecer criterios para la fijación de estas tarifas, pues la regulación de tarifas es materia de ley. Por ello, la autorregulación tarifaria acordada con la Fiscalía Nacional Económica por Ferronor, en que no solo se establecen criterios de objetividad, transparencia y no discriminación para las tarifas, como fue ordenado por este honorable tribunal AF, no a Ferronor, en la sentencia que fue citada, también establece la determinación de las mismas, la determinación de las tarifas como si fuera un mercado regulado sin serlo, con criterios análogos de los de una regulación tarifaria en un mercado regulado. Por lo tanto, podemos concluir que no solo cautela las condiciones de competencia del mercado, sino que incluso las mejora. Y por eso creo que es bastante claro, a juicio de Ferronor, que este acuerdo extrajudicial debe ser acogido en todas sus partes. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra, señor ministro. ¿Alguna pregunta? No, presidente, gracias. Yo tengo no, muchas algunas gracias, señor preguntas. presidente. ¿Usted tiene? ¿No? Yo tengo algunas preguntas para la apoderada de la Fiscalía. Usted habla de mercado de servicios de atraviesos. ¿Quiénes participarían en ese mercado? En ese mercado participan las empresas como solicitantes, participan las empresas de telecomunicaciones, las empresas eléctricas, las empresas de gas y las empresas que generalmente requieran atravesar infraestructura para distintos tipos de servicios. ¿Y quiénes son los oferentes? Esos son los Sería, demandantes. en el caso del norte es Ferronor y en el caso del sur es la empresa de los ferrocarriles del Estado. ¿Solo Ferronor en el norte? No, existen otras empresas, pero no detectamos que se hayan prestado servicios de atravieso. No son zonas estratégicas donde eventualmente pueda pasar alguna red de telecomunicaciones o alguna red de infraestructura. Dentro de estos demandantes, estos servicios, usted dijo que algunos gozaban de servidumbre legal. Efectivamente, señor presidente. ¿Quiénes serían esos los que tienen concesión de servicio público? Los que tienen concesión de servicio público en virtud de sus respectivas normas sectoriales. Por lo tanto, habrían dos clases de usuarios, aquellos que tienen servidumbre legal y otros que no tienen servidumbre legal. Exactamente. ¿Y esa diferencia estaría originada en la ley? Esa referencia sí, en las leyes sectoriales, por ejemplo, en la de telecomunicaciones se señala que puede, al ver todo el artículo 18, 19 creo, se señala que
los usuarios de servicios públicos pueden obtener servidumbre en predios privados siempre y cuando el subsecretario determine como imprescindible el servicio. Y eso tiene que ser concesión de servicio público más declaración de que sea imprescindible por parte del subsecretario de Telecomunicaciones. En la ley de servicio eléctrico igualmente contempla y la ley de servicio sanitario contempla servidumbre. ¿Y qué otras empresas podrían querer un atravieso si no son empresas de gas, telecomunicaciones, agua y electricidad? ¿Cualquier empresa puede? Sí, o sea, cualquier empresa que en el fondo requiera desarrollar algún tipo de infraestructura. O sea, que pueda prestar, que ahora son servicios públicos, pero que más adelante podría ser cualquier compañía que quiera cruzar por la línea del tren. ¿Y ellos podrían pedir una servidumbre ante un tribunal? Ellos no, porque solamente aquellos casos que la ley contempla la posibilidad de dar servidumbre. ¿Alguna otra pregunta? Ministro Paredes. Presidente, gracias. Motivado por estas preguntas recientes, me queda una duda, porque la tarificación, entiendo yo, el tema que estamos hablando tiene que ver con que los usuarios, quienes necesiten estos atraviesos, paguen por un costo que le están ocasionando a Ferronor en este caso, ¿verdad? Si es así, ¿cuál es la diferencia con alguien que tiene una concesión no paga? O perdón, tiene una servidumbre, ¿no paga? No, señor ministro, sí paga. Lo que pasa es que la tarifa se determina en un tribunal en base es reparatoria, en base al respectivo daño que se le cause al privado. Eso la fija un juez civil. ¿Y eso en la historia ha sido sustancialmente distinta a lo que estamos hablando acá o no? Generalmente, para el caso de EFE se dio que no se utilizaba ese mecanismo porque es demoroso, no siempre se tiene la expertise técnica para cobrar correctamente por una servidumbre. No era utilizado. De hecho, las empresas que tenían servidumbres legales preferían pagar las tarifas. En el caso de EFE, me refiero yo a las tarifas que eran más elevadas. Eso, muchas gracias. Pero una última pregunta. ¿Existen hoy día precios fijados por tribunales en el caso de servidumbres legales? Nosotros no conocemos. Ya. Perdón. Sí, claro. Gracias. Es que para agregar algo respecto a lo anterior, bueno, es bastante claro, no es bastante claro cuál sea el mercado aquí. La verdad es que lo que hay es una actividad principal de Ferronor y la necesidad de otras empresas de pasar por bajo sus vías, más que un negocio o un mercado en que hayan oferentes y demandantes del servicio, hay una necesidad de atravesar las vías. La verdad es que para Ferronor es una parte extraordinariamente muy importante de su negocio, y de verdad es absolutamente imposible la existencia de abusos desde el momento que existe la posibilidad de solicitar servidumbres legales. Y por eso es que yo insisto en que este acuerdo no es porque se haya cometido un abuso, sino porque quiere facilitar las cosas. Siempre estableció tarifas que podrían haber sido disputadas en un tribunal vía una servidumbre legal, si es que alguien hubiera considerado que eran excesivas o que eran abusivas, cosa que nunca ocurrió, precisamente porque las tarifas eran bajas, eran poco relevantes. Digamos, un juicio estaría más caro que lo que se cobraba por estos atraviesos, y por eso es que nunca hubo un juicio. Pero el estuvo igual dispuesto a llegar a este acuerdo inicial con la Fiscalía, porque entiende que es razonable los usuarios o las empresas que necesitan estos atraviesos puedan acceder en forma fácil, clara, transparente, objetiva y no discriminatoria a criterios para estos cobros. Y por eso es que creo que efectivamente es mucho más eficiente, es mucho más, y es mejor para el libre competencia también, que no haya que ir a un largo juicio para establecer las tarifas en cada caso, sino que se establezca un procedimiento como el que está siendo sometido a aprobación de este tribunal. Perdón, señor presidente, una pequeña rectificación. Existe servidumbre legal para aquellas empresas que no son servicio público, pero las empresas de telecomunicaciones que prestan servicios intermedios, que son las que despliegan infraestructura, como en el caso de Fibra Óptica Nacional, no tienen servidumbre legal.
pueden pedir ningún tipo de servidumbre. Pueden pedir servidumbre, pero en caminos públicos, no en el privada que es de Ferronor, no pueden cruzar. Y lo que pasó en el torno a EFE fue lo mismo, que el tribunal declaró que tenía sustituto porque era una concesión de servicios intermedios de telecomunicaciones. Y la empresa de telecomunicaciones generalmente despliegan infraestructura en virtud de sus concesiones de servicios intermedios. Ya. ¿Otra pregunta? Sí. Ministra Domper y ministro Barahona. Estaba el ministro Barahona, así que... Perdón, ministro Barahona. Gracias. Una pregunta para el abogado de Ferronor. ¿Este procedimiento va a ser aplicable no solo respecto de clientes que son empresas de telecomunicaciones o de infraestructura? Yo entiendo que podría aplicarse, por ejemplo, una minera que necesite utilizar este... Es aplicable a cualquiera que necesite efectuar un atravieso por la línea férrea de Ferronor. Precisamente eso es otra de las ventajas, no hay que entrar a discutir qué servidumbre pedir, cómo hacerlo, y además con todas las demoras que implica esto, establece un procedimiento para cualquiera que necesite efectuar un atravieso. Perfecto, muchas gracias. Señor ministro. Estaba viendo que existen los convenios marco. ¿Me pueden explicar un poco cuál es la idea del convenio marco y qué tasa de descuento se aplicaría? Porque en el, a ver, espérenme un segundo, en el DF hay un descuento por pago anticipado 4.5% anual, y acá hay un descuento según tasa de mercado, y no sé si esos descuentos van en el convenio marco o no. ¿Y cuándo se van a usar los convenios marcos? Esa es mi duda. Gracias. La verdad es que no recuerdo dónde dice el convenio marco, pero si alguien quiere pagar en forma anticipada, tiene una tasa de descuento, y no se quiso entrar a la discusión de cuál sería esa tasa, sino que se prefirió establecer que esa la determinara el mercado, porque las tasas de descuento de mercado son algo relativamente conocido, y siempre, y eso sí quedó establecido, siempre el cliente que quiere pedir el atravieso puede optar por las tarifas establecidas en forma anual en el reglamento, en el procedimiento. Lo cual evita que pudiera existir incluso un abuso en esa tasa de descuento, digamos, que pudiese cobrar Ferronor, porque si no es la de mercado, se podría ir al arbitraje, y además, si es que no le gusta la tasa, incluso la de mercado, podría optar por pagar anualmente. Lo que estoy viendo respecto a los convenios marco es que, a ver, espérenme un segundo. Ahora no lo veo. Aquí. Ahí. Es que los solicitantes de atravieso que requieran la realización de al menos un atravieso anual van a poder solicitar a Ferronor la suscripción de un convenio marco que regule la construcción de los mismos. Quedan sujetos al mismo procedimiento y su modificación, incluyendo la determinación de tarifas que correspondan a cada atravieso que construyan. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la idea de esos convenios marco? La verdad, bueno, es darle una alternativa adicional a alguien que tenga que pedir muchos convenios, porque la verdad, muchos atraviesos, porque la verdad es que en cada caso hay que hacer un proyecto técnico, hay que hacer una serie de trabajos que son relativamente complejos, y cuando son varios trabajos, digamos, de la misma naturaleza, se podría establecer un convenio, que ahí obviamente quedaría sujeto a la autonomía de la voluntad, al acuerdo de las partes, que son partes en general, partes expertas en ambos lados, y en caso de que no quieran asumir este convenio marco, se rigen por las reglas generales del procedimiento. Okay. ¿EFE tiene convenios marcos? ¿Saben si ha firmado convenios marcos? ¿Cuántos tiene? ¿Si son públicos o no? Yo no sé. Por lo EFE, durante la investigación que se realizó, sí tenía convenios marcos, pero actualmente no se recabó la información respecto de EFE. Ok. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, ministros? Habiéndose cumplido el objeto de esta audiencia, se pone término a la misma.